a este que es el último conversatorio del mes sobre este tema. Sí, como ya sabemos, este mes es el mes de la psicología, de los psicólogos, y bueno, se han estado llevando a cabo distintos conversatorios sobre distintas temáticas, y esta semana tocó a la semana del psicoanálisis como un aporte a la psicología. Bueno, hoy es el último conversatorio en relación a este tema, donde se van a tratar las relaciones entre psicoanálisis y universidad. Yo debo aclarar que en principio quien iba a coordinar esta mesa era la licenciada Jorge, pero bueno, a raíz de una situación personal de ella que no pudo, me pidieron si yo podía coordinar, y con mucho gusto acompañar a estos bellos disertantes que nos acompañan esta noche, que sin más preámbulos los voy a presentar brevemente como ellos han solicitado, porque ambos tienen un extenso y amplio currículum, pero como son modestos, han pedido que se los presente de manera muy sencilla. En primer lugar, Ana María Grelet, licenciada en Psicología, miembro y docente de la Biblioteca Analítica, y docente en clínica psicoanalítica de la carrera de Psicología de la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede San Salvador. A su vez, ella se desempeñó como coordinadora clínica de día en una clínica psiquiátrica privada y como coordinadora de un gabinete de orientación escolar en una escuela de nivel secundario. En segundo lugar, nos acompaña el licenciado Ricardo Peralta, psicólogo también, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, psicólogo del Servicio de Atención Educativa, dicho en términos breves, SAE, y quien coordina también el espacio saludable de la UNJU. Es a su vez, por supuesto, practicante del psicoanálisis y director adjunto de la Biblioteca Analítica de Jujuy. Así que, bueno, si estamos de acuerdo, apagamos los micrófonos y damos lugar a la disertación de Ana María. Luego de las disertaciones de los dos encargados de esta noche, podremos participar, hacer preguntas, aportes, comentarios, críticas, ¿por qué no? Y todo eso. Así que, bienvenidos. Te escuchamos, Ana María. Bueno, muchas gracias, Ivana. Muchas gracias al Colegio de Psicólogos que nos han convocado. Me parece una idea muy interesante esta de hacer circular la palabra de los que tienen una práctica diferente y tienen un modo de abordaje, cada uno tiene su modalidad, y de hecho nosotros que estamos en el psicoanálisis también podríamos aportar algunas cosas que tienen que ver con qué relación tendría el ámbito psi, llamado psicoanálisis, el ámbito psi de la psicología y el ámbito psi de la psiquiatría. Bueno, en principio me gustaría comentarles algo que leí a propósito de lo que quiero desarrollar de mi experiencia como profesora en la universidad para transmitir este saber. Cada año, cuando me encuentro con los alumnos, tengo siempre a mano una humorada que les hago y les digo, bienvenidos a la mejor cátedra de la carrera. Entonces, como ellos tienen previo a mi materia, una materia que roza algunos conceptos de psicoanálisis, algo traen. Pero la verdad que traen poco en relación a otras universidades donde el psicoanálisis tiene una presencia muy fuerte. Entonces, en clínica psicoanalítica, de alguna manera, tenemos la responsabilidad de hacer el esfuerzo de la transmisión, yo no digo de la enseñanza, sino de la transmisión, fundamentalmente de la transmisión, no solamente de los conceptos, sino del deseo de incurrir en esta modalidad subversiva que plantea el psicoanálisis, contrariamente a la psicología tradicional.
En el año 1919, y esto lo voy a leer y después me voy a explayar un poquito respecto de mi experiencia y cómo lo planteo yo al recorrido de la materia y la experiencia que tuve hasta acá. En el año 1919, en un artículo que escribe Freud, debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad, en realidad él se refería a que había una especie de vacío de información o de formación o de transmisión a los médicos respecto de la importancia de los procesos psíquicos. Quiere decir que después cuando aparecieron materias como psicología médica, como, sí, bien digo, psicología médica, eran algunas temáticas de corta importancia, y él lo nombraba como un vacío de información y decía lo que todo el mundo dice, que en realidad el profesional comienza a formarse luego del tránsito por la universidad. Y pone el ejemplo en ese artículo que ninguno sale, por ejemplo, ningún médico saldría experto en cirugía. Quiere decir que esa especialidad es conveniente por fuera de la universidad. Por dentro de la universidad se darán todos los conceptos que se requieran o se configuran dentro del marco de una carrera. Lo mismo pasa con la carrera de psicología, que tiene una gran heterodoxia, y cuando se encuentran con esta materia, que los introduce en una modalidad absolutamente diferente, por ahí tienen miedo, rechazo o aceptación o mucho interés. Una variedad de, digamos, de respuestas que hablan de la diversidad de los alumnos y de sus intereses. Después, en Análisis terminable e interminable, que es una obra que Freud escribe en 1937, a propósito de las cosas imposibles, él dice cómo pensar entonces la transmisión como algo posible. Entonces, pone el acento en que se trata de mantener un deseo vivo, transmitir un saber vivo. ¿Qué querría decir esto de transmitir un saber vivo y no un saber muerto? Que muchas veces, como crítica a lo universitario, es la mera repetición de los conceptos exactamente dichos por un profesor que sabe todo y que es el que sabe, y los que no saben están del otro lado. Entonces, de esta manera, él dice que darle vida a esta modalidad de transmisión sería partir de la idea de que uno, mientras transmite, aprende todo el tiempo. Y Miller subraya una paradoja para la enseñanza y dice, uno no puede enseñar desde un saber absoluto, como aclarando que uno no puede dar todo el tiempo todo lo que tiene, sino porque eso produciría un gran aburrimiento y un gran aplanamiento del deseo, sino más bien rechazar esto. Lacan decía que enseñar es a partir de lo que uno no tiene, de un no saber, y enseñar a partir de esto es el nombre que da a esa dificultad inicial que hubiéramos podido pensarla como la dificultad que tiene de la transmisión del psicoanálisis en la universidad. El que quiere darlo todo, el que quiere darlo el todo absoluto, lo único que hace es producir una falta de deseo. Y justamente lo que hay que hacer es despertar. Y para poder despertar, uno no puede dar un concepto acabado, una materia absolutamente resuelta, sino permitir la duda, permitir la pregunta, permitir la indagación, y fundamentalmente que la persona que está a cargo de la transmisión
pueda aceptar eso, no como una contienda con el alumno, sino todo lo contrario, como algo que ha despertado esa posibilidad y ha abierto. Por eso llama Lacan a esta función, la función llave, que me pareció como un significante bastante interesante. Yo lo que trato de hacer dentro del ámbito de mi cátedra, que tiene pocas unidades, que condensa temáticas diferentes. Iniciamos como una forma de acercarnos al psicoanálisis, primero saber su historia, cómo se fue conformando esta modalidad de trabajo con la gente que lo requiere y que lo demanda. A propósito de eso, no podemos olvidar, y es como la primacía de lo que habita en el psicoanálisis, es otorgar la palabra. Es vía la palabra, de la forma en que uno puede conocer de qué se trata eso que viene a demandar una persona, que puede traer, servido en bandeja, algún síntoma inquietante, una urgencia, o un cuadro de angustia, o un cuadro ya diagnosticado por otros, pero que a nosotros nos tiene que interesar qué es lo que dice el sujeto sobre eso que va a demandar. Entonces, yo voy introduciendo a partir de la historia del psicoanálisis, las lecciones introductorias. Esas lecciones introductorias son la base freudiana de cómo va conformando él esta idea para poder transmitir y entender el concepto que tenemos a mano, que es lo que a nosotros nos interesa desentramar, que son los procesos del inconsciente. A los alumnos siempre les digo que si alguien pregunta dónde está localizado el inconsciente, o cómo se puede saber de la existencia del inconsciente, los llevo a las formaciones del inconsciente. Esas formaciones del inconsciente son los indicadores de que hay algo que el sujeto no domina, pero que lo atrapa, que lo encorseta. ¿Qué son esas formaciones del inconsciente? Yo no sueño lo que quiero soñar, no me olvido de lo que quiero olvidar, me recuerdo de lo que quiero olvidarme, tengo actos fallidos, tengo lapsus, que no son conductas por el lado de la voluntad, sino por el lado del tropiezo. Y el síntoma como una formación del inconsciente, que de alguna manera, para el psicoanálisis, el síntoma es de alguna manera una resolución intrapsíquica dentro de los paradigmas que nosotros manejamos, y que el síntoma, que puede ser que sea uno al inicio de una demanda, pueda convertirse tal vez en otro síntoma que ya después se convertirá en un síntoma analítico. Pero el síntoma no es una desesperación nuestra de hacerlo desaparecer, sino poder ir a contramano de eso, en el sentido de buscar los orígenes de esa construcción donde extrañamente el sujeto, ahí donde sufre, goza. El síntoma tiene una singularidad, que es el sufrimiento y la satisfacción paralelamente. Nosotros nos basamos en un trípode necesario de sostener, y que también está reglado por la ley de ejercicio profesional, la ley de Jujuy, que habla de la formación epistémica, del análisis del analista o del análisis del terapeuta, y la supervisión como herramienta para aquellos casos en los que nosotros mismos nos vemos envueltos en algunas dificultades.
Trabajamos sobre la transferencia. Trabajamos sobre la transferencia como un amor diferente a cualquiera, que tiene que ver con esa relación, pero que es digamos que es una herramienta importante que muchas veces favorece algunas cosas y entorpece otras. Por eso, al decir del amor de transferencia, hay que aclarar y hay que decirlo, digamos, con contundencia, que no son nuestras cualidades las que hacen que el sujeto ponga en nosotros ciertas condiciones de amor. No es porque somos fantásticos, ni porque somos geniales, ni porque somos lindos o porque somos atractivos. Porque muchas veces algunos tropiezos aparecen a partir de creer que eso es un amor que debe ser utilizado para poder investigar sobre la modalidad en la que el sujeto va al encuentro con el otro, y aunque uno no supiese manejarla, y por sacarnos de encima un problema podemos hacer una derivación, ese sujeto volverá a tener las mismas herramientas y las mismas contundentes formas de llevar la relación con el otro que es en este caso el psicólogo o el psicoanalista. Entonces en eso tenemos que estar advertidos, porque es un facilitador y es también un gran obstáculo. También les enseño sobre la contratransferencia. Allí donde acontece la contratransferencia hay algo fallido del lado nuestro. Y también trabajamos sobre las resistencias. ¿Por qué se resiste un sujeto? ¿Por qué se resistiría a dejar de gozar de lo que goza? ¿A título de qué uno lo invitaría a que puede vivir de otra manera? Nosotros no sugerimos, ni aconsejamos, ni guiamos. Simplemente vamos trabajando con eso que nos va otorgando para darnos los caminos de la conducción. Entonces esto me da pie para hacer un reforzamiento importante de un texto de Lacan que se llama La dirección de la cura y los principios de su poder. Quiere decir que desde el psicoanálisis lo que dirigimos es la cura y no al paciente. Eso es una cuestión muy delicada, porque dentro del dentro del contexto de este texto, hay apartados donde él mismo va cuestionando cosas muy interesantes sobre quién analiza hoy, qué lugar para la interpretación, que sería un cálculo, qué pasa con la transferencia y qué pasa con el ser. Y de ahí se trabaja sobre el ser en el sentido de el lugar del analista y el lugar del analizante. Decimos analizante porque el trabajo lo hace el sujeto que nos consulta, ¿sí? Uno lo único que hace es ir orientando con las intervenciones que tienen distintos matices. La intervención puede ser un silencio, la intervención puede ser repetir las frases que dijo, la intervención puede ser un juego de palabras, como poniendo la coma en otro lado, como para darle otro sentido, a ver qué efecto tiene. Eso serían, dentro de las intervenciones, bueno, la modalidad del trabajo nuestro. Por otro lado, una de las cuestiones que a mí me interesa transmitir, claramente, digamos, como propuesta, es los momentos de las entrevistas preliminares. ¿Qué quiere decir entrevistas preliminares? ¿Preliminares a qué? Que en el texto de Miller están muy claramente distinguidas para ver los distintos momentos. Hay una cosa que es muy importante siempre resaltar, que los tiempos lógicos no son los tiempos cronológicos. Por eso no estamos de acuerdo con que alguien pueda prometer que en una cantidad X de entrevistas
va a haber una mejora subjetiva, porque los tiempos lógicos son tan particulares y tan singularísimos que nada tienen que ver con los tiempos cronológicos. A propósito de esto que decía de Miller y de los momentos de las entrevistas preliminares, puede acontecer que en el transcurso de las entrevistas preliminares hayan levantamientos sintomáticos y el paciente ya se siente satisfecho y se va. También trabajo un texto sobre eso, porque hay un dispositivo que está en juego, y podríamos decir que no solamente allí en España, sino en cualquier lugar. Este dispositivo consta de una propuesta de una X cantidad de sesiones gratis para la gente que, bueno, no tiene acceso tan fácilmente. Estos dispositivos están en muchos lugares, y se ha comprobado que en las preliminares hay un levantamiento sintomático, algunos después eligen continuar el tratamiento, y otros terminan ahí, y todavía no han entrado en análisis, porque para entrar en análisis tiene que acontecer otra cosa. Una cuestión que siempre les refuerzo a los alumnos es que nosotros trabajamos con el sujeto de la responsabilidad, no con el sujeto perjudicado. Porque si nosotros trabajáramos con el sujeto perjudicado, lo cristalizaríamos en sus dificultades. Y trabajar con el sujeto de la responsabilidad es el momento en el que, después de las preliminares, puede acontecer algo de una rectificación subjetiva, le decimos nosotros, que es que el sujeto diga, me parece que yo tengo mucho que ver en esto que me sucede. Me parece que yo soy responsable de esto que me sucede. Dejar de culpar a los demás de su malestar para hacerse cargo de sus propios entorpecimientos y de sus repeticiones, que son, digamos, las formas más comunes que encontramos en las neurosis. A propósito de eso, nosotros no podemos entrar a trabajar, digamos, a pretender una rectificación subjetiva sin antes dimensionar en qué cuadro clínico estamos asentados, qué está diciendo ese sujeto, y con eso que dice, dónde lo vamos a localizar desde el punto de vista clínico, si se trata de una neurosis, si se trata de una psicosis, o si se trataría de una perversión, pero en algunos casos que tal vez fueron derivados. No es lo mismo trabajar con neurosis que trabajar con psicosis. Eso queda claro en la cátedra, eso se trabaja en la cátedra, y se sabe que los mecanismos que usamos de interpretación y de esta modalidad de conducir la cura se distinguen radicalmente, ¿sí? Trabajamos la sesión analítica como un acontecimiento singular, una por una. El psicoanálisis no pretende que en una sesión analítica nosotros hayamos hecho una intervención, tal vez. Voy a introducir un concepto que no quiero que se me escape, que es la diferencia de la sesión freudiana, que duraba X cantidad de tiempo, con la sesión lacaniana, que es la escansión, que no tiene temporalidad, sino que puede ser que dure el tiempo que al sujeto nos otorga a lo mejor la posibilidad de hacer un corte de sesión, pensando que ahí donde hacemos el corte algo podemos producir. Entonces el trabajo entre sesión y sesión lo hace el analizante. Cuando hemos dado en el blanco en alguna intervención, interpretación, escansión o silencio, o un hasta luego, lo veo la próxima, sabremos recién del resultado de la misma en la siguiente sesión. Tal vez podemos encontrarnos con algo que lo ha causado, o podríamos encontrarnos con nada, que nosotros pensamos que a lo mejor hemos hecho una intervención fantástica y no fue así. Podemos encontrarnos con una buena intervención, qué sé yo. Eso lo sabremos siempre después.
así como el mito, yo lo conversaba esto con Ricardo, el mito inventado por Freud, que fue tótem y tabú, para explicar algo de la función paterna, y de hecho la ley que organiza, todo neurótico está inscrito en algo que lo atraviesa con la ley, no así el psicótico, pero podríamos decir que así como el mito freudiano es tótem y tabú, el mito lacaniano puede ser la invención del objeto A, que es a veces bastante difícil de explicar, pero una de las cosas que nosotros pronunciamos en relación a qué está del lado del analista, así como la, la conducción de la cura o la dirección de la cura, la posición del analista debería ser el de objeto causa de deseo de seguir trabajando. Cuando alguien puede presuponer que porque uno tiene trayectoria, años y todo eso, a nosotros ya nos parece fácil, cualquier caso es una mentira. Cada caso es una nueva oportunidad, una nueva posición, un nuevo desafío. Partimos de no saber. No sabemos de qué se trata, ¿sí? Lo iremos a lo mejor sabiendo a partir de ese otorgamiento de la historicidad en principio y de algunas cosas que el sujeto pueda ir, digamos, a partir de la introducción al inconsciente, ir haciendo asociaciones. Y esas formas tienen un nombre, esas formas de otorgar la palabra, es hable lo que se le ocurra. Es la regla fundamental. O sea que del lado del analizante, la regla fundamental es la asociación libre. Y del lado del analista, la atención flotante, que quiere decir que no estamos nosotros dispuestos todo el tiempo a preguntar para tener una cuestión armada de una anamnesis, de una historicidad que tenga una coherencia temporal, sino que eso que resuena y que de alguna manera, a partir de la palabra puesta en juego, la atención flotante es no seleccionar nada, no hacer intervenir nuestros intereses. Esto nos lleva también a este postulado freudiano, que es la neutralidad y la abstinencia. Quiere decir que uno no puede poner en juego la ideología, ni los intereses personales, ni la curiosidad personal, ni querer saber determinadas cosas, sino que es a partir de lo que va otorgando el sujeto y por los caminos que nos va llevando. Lógicamente no es el bla, bla, bla del extravío, pero uno tiene que permitirse desprenderse de prejuicios, posiciones subjetivas y todo lo demás. A ver. Bueno. En realidad, trabajamos también en la cátedra, después de tener claras las estructuras clínicas y cuáles son los indicadores, más o menos, digamos que tienden a formalizar un cuadro clínico determinado, mucho respeto sobre los tiempos, no apresurarnos a los diagnósticos rápidos. Los diagnósticos muy rápidos por lo general tropiezan con yerros importantes. Trabajamos las patologías de la época, que son las patologías del acto. Ahí trabajamos las adicciones. Se llaman patologías del acto justamente porque son un circuito que lo empuja al sujeto a la satisfacción pulsional sin intermediar nada más que eso, que la acción. La acción no solamente en movimiento, sino en la repetición de las mismas cosas, de las mismas conductas. Las adicciones alimentarias, las adicciones a los tóxicos. En la constitución subjetiva trabajamos los mecanismos de alienación y separación,
esos mecanismos constitutivos, así como son los elementos constitutivos de todo sujeto, el otro del lenguaje, el otro que me acoge, el otro que me habla, el otro que me transmite, el otro que me coloca en algún lugar, el otro que hace de mí, como infante, algo, y me ubica en un lugar, sería esa X que siempre nos va a perseguir respecto de qué me quiere todo el tiempo, qué me quiere el otro, qué cosa. Bueno, originalmente eso en la constitución subjetiva estaría dado por el otro primordial. Y en estos mecanismos de alienación y separación, lo que lógicamente se aspira es justamente a la separación en el sentido de que no quedar pegado a las identificaciones, porque si bien también son constitutivas las identificaciones deben ir cayendo en un análisis que se va llevando a cabo para poder darle la palabra a... Darle la palabra es un modo metafórico que uso, que es el despegar de los ideales del otro, despegarse de estas cuestiones que están muy, muy siempre en la psicología, muy repetidas, los mandatos, bueno, las idealizaciones, las identificaciones, todo eso tiene que empezar a caer para que el sujeto haga de eso una nueva versión, su propia versión. Trabajamos la urgencia, y en la urgencia no distinguimos la urgencia médica de la urgencia subjetiva. En la caída subjetiva estamos muy atentos a acogerlo al sujeto. Ahí no podemos estar en esa distancia en donde no tenemos miedo de caer en eso de arroparlo demasiado, pero hay momentos en que la urgencia subjetiva amerita que uno lo arrope un poco para después nuevamente separarlo. Y después trabajamos el concepto de la angustia como un sentimiento que no miente. Digamos, muchas veces estamos la angustia siempre es un horizonte que uno tiene que seguir, la cartografía que nos ubica en algo, porque la angustia es sin palabras. La angustia, llamada en esta época los trastornos de pánico, el ataque de pánico, es en la descripción de la neurosis de angustia de Freud, lo fenomenológico puesto en el cuerpo. La angustia es sin palabras. La angustia es un cuerpo atrapado por una serie de datos que son insoportables al sujeto, pero que no tienen el vehículo de la palabra, hasta tanto puedan tenerlo. Desangustiar a un paciente muchas veces es una herramienta necesaria porque un sujeto angustiado a lo mejor podemos correr el riesgo de un acting out. Y luego aclarar que cuando trabajamos las depresiones en plural y las melancolías, separando las depresiones por el lado de la falta en ser, que es lo que nos habita a todos los neuróticos tenemos una falta en ser, y la melancolía como el dolor de existir, ¿sí? Ese dolor de existir muchas veces amerita un trabajo y un acompañamiento muchas veces medicamentoso. Muchas veces los psicólogos nos ponemos muy reacios a la medicación y muchos cuadros ameritan una medicación. Y con respecto al extravío de ciertas cosas, yo lo trabajo con respecto a la la tópica de Freud, donde la psicología del yo tuvo una gran resonancia, y ese fue el gran extravío. Creer que el yo es el sintetizador
y el amo del sujeto y el que lleva a buen puerto las cuestiones de los sujetos, y en realidad el sujeto del inconsciente no puede dominar con el yo absolutamente nada, ¿sí? El formato de las clases siempre tiene un actor, el actor es el alumno, porque todo el tiempo la intención ha sido corrernos de un discurso universitario o cliché para que ellos puedan ser los promotores de las clases, leyendo los textos, preguntando, y cada clase, una vez que entramos en el momento de la clínica, está mechado todo el tiempo con casos clínicos, con viñetas clínicas permanentemente para ejemplificar cada situación. Y una cosa bastante subversiva para el discurso universitario es que el alumno siempre sigue aprendiendo incluso en los parciales, porque los parciales son orales, y ningún alumno se retira del parcial hasta que no hayan expuesto todos. O sea que siguen aprendiendo aún en el parcial porque se encuentran justamente con el otro que ha podido leer o ver alguna cosa que uno no vio, que eso pasa constantemente. Y en el segundo parcial hay una producción de ellos, que es un ensayo, y ese ensayo lo tienen que defender. Y se sigue trabajando sobre eso que produjeron, y de alguna manera dan cuenta de algo que les haya dejado la materia. Porque ahí en ese ensayo, a mí no me interesa si trabajan la unidad 1, la 2, la 3, la 4, la 5, no me interesa que sea una producción personal. Entonces, transmitir el psicoanálisis en el ámbito de la universidad es esta experiencia y este recorrido. Lógicamente que me estoy quedando corta con un montón de otras cosas que sí trabajamos, y con la diversidad de autores que trabajamos, pero fundamentalmente los textos más clásicos, de los que no nos corremos, es El malestar en la cultura, que tiene una actualidad increíble, y La dirección de la cura y los principios de su poder. Y todos los otros autores que trabajamos, que están en la línea, por supuesto, de nuestro pensamiento, enriquecen absolutamente todos los conceptos que pretendemos darle vida con las viñetas clínicas, para entender que un concepto no es únicamente entender qué es el goce, qué es el síntoma, qué es la formación, qué es el inconsciente, sino saber detectar en las viñetas clínicas esto que se pone en juego en esta cátedra. Bueno, hasta acá es mi exposición. Bueno, muchas gracias, Ana María. Después tengo varias cuestiones para conversar con vos. Bueno, entonces ahora le damos la palabra al licenciado Ricardo Peralta. Así que, bueno, te escuchamos, Ricardo. Después la gente que vaya anotando sus preguntas, sus comentarios, así cuando termina el licenciado Peralta podemos hacer un lindo debate. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Se te escucha muy bien. Bueno, a mí me invitaron a participar en un conversatorio, con lo cual yo no preparé nada, porque se supone que la conversación es algo espontáneo, que tiene que fluir, si bien había como una consigna, ¿no? Así que yo he ido escuchando y se me han ido ocurriendo algunas cosas. Luego que se me había ocurrido acerca, ¿no?, en relación al título del conversatorio, los aportes del psicoanálisis a la formación del psicólogo en el campo de la salud mental y la universidad. Y lo primero que me vino a la mente es esta cuestión que la busqué en la Ley de Ejercicio Profesional de la provincia, a la que ya hizo referencia Ana María. Y con lo cual lo único que yo tenía preparado ya lo dijo ella, o sea, que no sé, lo voy a repetir igual.
esta cuestión de lo que, a ver, el artículo 6º de la Ley de Ejercicio Profesional habla de la psicoterapia y dice, las condiciones requeridas para la práctica de la psicoterapia, dice que posea formación específica en la materia, que el psicólogo esté bajo control psicoterapéutico de otro profesional y que haga supervisión de sus casos con otro profesional de mayor antigüedad, experiencia, que se yo. Bueno, claramente eso es algo que no sé si alguna vez se cumplió, me parece que nunca, por lo menos nunca se controló, y claramente está bien que sea así, no sé. Ahora, eso está calcado, digamos, de las normas de la IPA, ¿no? De la Internacional de Psicoanálisis, que incluso hasta el término, ¿no? Que esté bajo control. Se hablaba de análisis de control en la IPA y en la APA. A ver, ¿qué puedo decir sobre los aportes del psicoanálisis a la formación del psicólogo? Evidentemente hay conceptos psicoanalíticos que han sido llevados y que incluso han desarrollado muchas áreas de la psicología, como el psicodiagnóstico, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con las técnicas proyectivas están basadas en la idea de proyección, que es un término del psicoanálisis, sobre todo freudiano. Lacan no lo toma al término de proyección. Con lo cual se hicieron los diferentes test, gráficos, etcétera, etcétera. Bueno, hasta el Rocha creo que tiene algo de eso. También los aportes se pueden ver en el tipo de entrevista, ¿no? O sea, como que se tomó la cuestión de la asociación libre del psicoanálisis para hablar de lo que en la facultad, me acuerdo, nos decían, nos enseñaban como las entrevistas no dirigidas, ¿no? Entrevistas libres. Pero bueno, eso no es a la asociación libre. Son, digamos, se pueden considerar así aportes de psicoanálisis a la formación del psicólogo, que creo que, a ver, un poco leyendo, no he tenido tiempo de investigar mucho más, pero un poco que recuerdo es que la psicología, por lo menos la historia de la psicología en nuestro país, tiene mucho que ver con los vaivenes políticos, ¿no? Es decir, en los momentos menos democráticos, de gobiernos de mayor peso dictatorial o directamente en dictaduras, prevalecieron ciertas orientaciones, ¿no? Sobre otras, que más o menos podríamos decir como organizarla en dos grupos, digamos, ¿no? Una visión más bien organicista o naturalista y una visión más bien humanista de la psicología. Entonces, al comienzo del siglo pasado, ahí se imponía más lo que tenía que ver con la psicología experimental. Después ahí con los movimientos populistas, digamos, de la mano de Irigoyen, hay un cambio ahí, entonces hay una visión más humanista, de la psicología comprensiva, etcétera, etcétera. El psicoanálisis le ha ido muy mal cuando se ha tratado de gobiernos autoritarios, directamente ha sido prohibido, ¿no? En la dictadura, por ejemplo, ha sido eliminado de los planes de estudio, etcétera, etcétera. Bien, y en esos vaivenes, digamos, ida y vuelta, podemos decir que andan las teorías psicológicas, ¿no? No es casual que los gobiernos de cuño más neoliberal hayan incentivado, por ejemplo, el gobierno de Macri le dio mucho dinero a la fundación de Manes, ¿no? O sea, el gobierno de Macri claramente, digamos, apoyaba los enfoques neurológicos, ¿no? Que tenían más bien una base neurológica respecto a la psicología, que se fue contra la ley de salud mental, que la ley de salud mental tiene más que ver con el gobierno peronista, digamos, ¿no? Y con esta cuestión donde en los gobiernos populistas se pensó como un sujeto más activo y participativo, ¿sí? Que tenía más que ver con el enfoque humanista, y por otro lado estaba esta cuestión de lo naturalista o lo organicista como algo que estaba mucho más predeterminado ya, si se quiere, ¿no? En fin, pero el psicoanálisis en el momento que surgen las carreras de psicología tiene mucho peso. De hecho, los primeros profesores de psicología de la UBA, que fue la primera carrera que se crea, creo que en el 50 y pico, muchos eran de la Asociación Psicoanalítica Argentina, estaba Blecher,
creo que estaba Pichon Rivière, no me acuerdo, no sé si anoté, pero Raskowski, ¿no? Ángel Garma, en fin, y todos ellos participaron activamente en la conformación de la carrera de psicología, o de lo que después se transformó en la carrera de psicología. Es decir, se puede decir mucho sobre eso, y creo que Ana ya se explayó bastante, ¿no? Hablando de cómo ella encara incluso esto que ella considera la transmisión del psicoanálisis dentro de la universidad. Ahora a mí me parece que lo interesante es pensar qué tiene que ver, digamos, si realmente tiene algo que ver el psicoanálisis, el saber, digamos, del psicoanálisis con el saber universitario, ¿sí? Porque claramente el psicoanálisis ha hecho aportes a la psicología, no al revés. El psicoanálisis no toma nada de la psicología, ni lo va a tomar, calculo, ¿no? Entonces, a mí me interesaría pensar, digamos, cuál es la relación del psicoanálisis con el saber universitario, ¿sí? Ana puso este ejemplo, que no sé si es algo que lo desarrolla Freud, esto del cirujano, ¿no? Que el cirujano no se hace cirujano en la universidad, sino que después tiene una práctica que hace que sea cirujano, que hace que sea un buen cirujano. Pero adquiere ese saber universitario que lo habilita para una práctica, ¿sí? Que después desarrollará. En fin, entonces podríamos pensar, bueno, alguien se forma en psicoanálisis y después es psicoanalista, entonces qué bueno si las universidades tienen muchas materias que hablen de psicoanálisis y desde muchos lugares se les enseña psicoanálisis, entonces eso hará más fácil que después cuando se reciban sean psicoanalistas. Es un error, eso es un obstáculo. O sea, el psicoanálisis no es un saber que se transmita de la manera que se transmite cualquier otro saber universitario. El psicoanálisis es una experiencia, ¿sí? Por lo tanto, mientras uno menos sepa, mejor. ¿Sí? Generalmente cuando uno recibe estudiantes de psicología y comienzan a hablar, porque sí, porque yo, mi madre, que el Edipo y que esto, cuando no hablan del goce, ¿no? Cuando están muy muy ilustrados al respecto, hablan porque mi goce, todas esas cosas no sirven de nada, ese palabrerío, ¿no? No hace más que actuar como resistencia, digamos, actúa a favor del inconsciente. El inconsciente siempre se va a tomar de las palabras. Estas palabras que cuando le decimos a alguien que llega, bueno, hable usted, diga lo que quiera, bueno, si estudió psicología y en eso estudió psicoanálisis, comienza a decir todas esas pavadas del Edipo y todo eso, que no lo van a ayudar a transitar esa experiencia, ¿no? Por ahí hay que deconstruir eso antes de empezar realmente antes de propiciar que ahí a través de la rectificación subjetiva y todo esto que Ana explicó, aparezca algo del orden del sujeto. ¿Sí? El psicoanálisis más bien en tanto experiencia es como hablar del amor, algo que también Ana hizo referencia cuando habló de la transferencia. El psicoanálisis se vale del amor, de ese amor de transferencia. Ahora, nadie puede enseñar a otros sobre el amor. Hay que vivir el amor para saber qué es el amor. En ese punto podríamos hacer una especie de analogía del psicoanálisis con el amor. Alguien tiene que vivir la experiencia del psicoanálisis para saber qué significa eso, ¿sí? Y entonces no tiene nada que ver con ningún tipo de saber que se pueda transmitir a nivel universitario, ¿sí? Porque el saber del cual que se pone en juego en el psicoanálisis es el saber del inconsciente, ¿sí? Y ese saber del inconsciente es el saber de cada uno y es el que cada uno no puede acceder justamente porque Lacan, digamos, hizo hizo grandes aportes al psicoanálisis, pero conceptualmente trabajó siempre conceptos de Freud, son muy pocas cosas las que él aporta como novedosas desde conceptos nuevos, digamos. La gran novedad de Lacan es, bueno, la cuestión de los tres registros, que es algo que sostiene a lo largo de toda su enseñanza y algo que elucida todos los otros conceptos que toma de Freud, que los reformula, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, y otra de la originalidad de Lacan, que sí es absolutamente nuevo, es
esta cuestión de los 4 discursos. Cuando Lacan habla del discurso del inconsciente, dice que el inconsciente funciona igual que el discurso del amo, igual que el discurso del amo, el discurso del maestro, es decir, algo que guía, digamos, ¿no? El discurso del inconsciente se diluye a partir del discurso del analista, que es decir, que el analista hace que funcione un dispositivo por el cual ese saber del inconsciente, ¿sí? Que incluso en ese saber del inconsciente podemos poner todo lo que un sujeto aprende en la universidad sobre psicoanálisis, se diluye para que aparezca algo del orden del objeto, que ya hablaste, Anita, y algo del orden del inconsciente y de lo que a uno mismo lo constituye, en su falta en ser, como también habló Ana. Entonces es muy complicada las relaciones del psicoanálisis con el discurso universitario. Sí, es muy complicada, es como un matrimonio por conveniencia, podríamos decir. No sé quién necesita más a quién, eso lo podemos charlar. Pero incluso esta cuestión de la palabra, ¿no? Que es bueno, como que estaría sería vox populi, digamos que el psicoanálisis le da un valor a la palabra que tal vez otras orientaciones no le dan. Y eso es relativo, es verdad que hay psicólogos, digamos, que hacen encuestas, hacen tipo múltiple choice, llegan a un diagnóstico de esa manera, ¿no? El diagnóstico, otra cuestión que no importa demasiado un diagnóstico, ¿no? Más o menos lo que se trata de ubicar en estas entrevistas preliminares, que era lo que hablaba Ana, es decir, bueno, ¿con quién está uno hablando? Porque sabemos que si se trata de una psicosis la cosa difiere. Sí. Pero en sí también, ¿no? Uno puede estar años trabajando con un paciente y ese paciente estar en análisis y uno no tener un diagnóstico certero. No es una condición indispensable la del diagnóstico, ¿sí? La condición indispensable es que se sostenga el dispositivo. Y el dispositivo se sostiene, el analista, en el lugar del objeto, y el sujeto, en tanto, produce un saber que lo trasciende. Bien, entonces le decía el tema de la palabra. Por ahí hay psicologías que le dan valor a la palabra, que dan, incluso algunos le dan un valor mágico a la palabra. El psicoanálisis, cuando le dice a un sujeto que hable, ya que Ana hizo referencia a la dirección de la cura, ahí Lacan habla, ¿no? Dice algo sobre la palabra, que dejar que el sujeto hable para que crea que se trata de palabra, pero uno no se debe engañar al respecto, dice Lacan. Sí. Es decir, que son palabras, ¿no? Pero de esas palabras tiene que surgir otra cosa. ¿Sí? O sea que tampoco es que hay una cuestión mágica en relación a la palabra que el psicoanálisis puede manipular. Más bien todo lo contrario. En un momento de un verdadero análisis, la palabra cae por su propio peso y lo que aparece es la sombra de un objeto ahí, que va más allá de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, lo que tiene de subversivo el psicoanálisis es esta relación con el saber. Me parece que cuando Lacan lo plantea más claramente, me parece que tal vez es una manera de resolver él toda esta necesidad de encuadrar el psicoanálisis de alguna manera dentro de un discurso científico, o sea, de ponerlo en relación con una ciencia, ¿sí? Porque si no sería caer en la superchería. Tenía ya la mala experiencia y el mal ejemplo de Jung, ¿no? Que se aleja del psicoanálisis y cae en el misticismo, ¿no? Por otro lado, los psicólogos post-freudianos, los psicoanalistas, perdón, post-freudianos, pero bueno, vale el lapsus porque terminaron no siendo psicoanalistas, siendo psicólogos, que se formaron en la escuela inglesa y después terminaron en la escuela norteamericana, terminaron no siendo también psicoanalistas, terminaron haciendo otra cosa
y el psicoanálisis prácticamente se redujo a lo que pudo transmitir Lacan y un poco Melanie Klein, digamos, por ese lado. Entonces, ahí está la subversión concreta del psicoanálisis como un conjunto que tiene que ver con una experiencia, con una práctica y con una teoría, ¿no? Con una forma de investigación también, decía Freud. Bueno, que podemos pensar el psicoanálisis puede aplicar a muchas cosas, incluso tal vez se lo puede aplicar un poco a la psicología. Pero hay una distinción radical entre lo que es una terapia psicoanalítica a lo que es una terapia psicológica. Más allá de que muchos necesitemos, digamos, ser psicólogos para poder intentar en algo acercarnos al psicoanálisis. Bueno, yo quiero que conversemos, así que abramos la charla. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muy interesante tus aportes. Así que, bueno, no sé, ahora damos lugar a las preguntas, a los aportes, a los comentarios. Sí, bueno, pueden ir pidiendo la palabra. Yo, mientras se van organizando, yo quiero decir algo. Cuando escuchaba lo que presentaba Anita, sobre esto que decía Lacan, ¿no? Que se enseña desde el no saber. Me acordé de un caso, que en realidad es un caso súper antiguo, pero yo lo conocí hace poco tiempo, que es el del maestro Jacotot, no sé si lo ubican, que bueno, lo retoma el filósofo Rancière. Y Jacotot era un maestro francés que vivió por allá en el 1800, 1810, y el tipo se tuvo que exiliar de Francia por una cuestión política y se exilia en Holanda. Entonces, cuando va a Holanda, le piden que le enseñe a un grupo de obreros holandeses a leer y escribir, pero él no sabía hablar holandés, pero igualmente los obreros aprendieron. Ese caso me parece maravilloso, ¿no? Y digamos que, bueno, nunca me puse a hacer ese trabajo, pero me parecería re interesante estudiar eso, ese caso desde el psicoanálisis. Y el tipo tenía una convocatoria increíble. Y el tipo iba y se paraba ante el auditorio y les decía, solo he venido a decirles que no sé nada. Y la gente deliraba, se ponían, dicen que incluso desde Latinoamérica fueron, de Brasil, no, de Argentina no, pero de Brasil fueron pedagogos a ver cómo era que este tipo lograba que la gente aprendiera, digamos, y él se posicionaba desde un no saber. Sumamente interesante el caso, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Bueno, no sé, ¿quién quiere comentar algo? No sé, Carito, ¿querés comentar algo? Que te vi ahí muy atenta, escuchando. Hola, buenas noches. Muy interesante. Y además me hizo recordar cuando estudiaba, cuando la escuché a Ana Grelet, si bien yo no estudié acá en la UCSE, estudié en Córdoba, y cuando lo escuché a Ricardo también, bueno, o sea, los dos me trajeron como varias cosas a la memoria. Entre eso, bueno, cuando hablaban por ahí del discurso universitario, ¿no? Cuando Ricardo tocaba este tema, yo pensaba que en la facultad, yo estoy en Córdoba, en la Universidad Nacional, desde el primer año tuvimos psicoanálisis. La mirada era psicoanalítica. Me costaba mucho entender, y más que nada cuando empezamos a estudiar a Lacan, hasta Freud íbamos más o menos bien, pero a pesar de eso, pensaba cómo despertó en mí ese deseo por seguir estudiando y leyendo psicoanálisis. Pero creo que, digamos, el mayor o la mayor experiencia vivida con el psicoanálisis, y como lo dijo ahí Ricardo, pasó por el análisis mismo. O sea, ahí poder entender, no entender tampoco, no encontrarme con ese vacío propio del sujeto. Cuando hablábamos de goce,
encontrarlo ahí, ¿no? En la experiencia analítica, y cómo aún, a pesar de, como sigo diciendo, me cuesta mucho todavía la lectura, en mi propio análisis también toco mucho de eso que no puedo todavía captar, podríamos decir, ¿no? Pero la verdad que me gustó mucho la charla, en realidad esto es un comentario, me gustó mucho lo que tanto Ana como Ricardo fueron exponiendo, justamente por esto, por ese trayecto que me trajo a la memoria desde mis momentos de estudio, e inclusive antes, cuando estaba, me acuerdo, en la secundaria, que tenía los 3 tomos de Santos Ballesteros de Freud, que alguna vez empecé a leer así, creo que ahí empezó mi interés por la psicología. Por la psicología, por el psicoanálisis en realidad. Pero para mí, hasta mi época de estudiante, pude llegar a comprender que no era lo mismo. Pero bueno, como dijo Ricardo, ¿no? Por ahí uno arranca estudiando psicología, pero en realidad a donde apunta es el psicoanálisis. Para mí el psicoanálisis es además una práctica, aunque no soy analista, pero la experiencia y la vida universitaria y lo que me dio el psicoanálisis es una forma de vida también. Bueno, solo eso, y bueno, muchas gracias porque ha sido muy valioso para mí. Bueno, les quiero comentar que en el Face han escrito distintos saludos, felicitaciones a los disertantes, que les agradecen esta oportunidad. Sí, yo pensaba, ¿no? Otra cosa, mientras escucho a los otros voy pensando cosas. Pensaba, hace algunos años, unos cuantos años vamos a decir, a mí los años cada vez me pasan más rápido, eso es un problema. Como 10 años hace esto, tuve la oportunidad de hacer una pasantía en una universidad española. Y bueno, entre muchas cosas que me sorprendieron, por ejemplo, que no había alumnos, o sea, como nos está pasando a nosotros ahora, pero allá era antes y sin pandemia, pero el psicoanálisis cero, el psicoanálisis en la universidad nada, pero ni siquiera se lo mencionaba, o sea, ni siquiera como decir, bueno, una corriente, no, nada, nada, nada. La gente que, digamos, que se quería formar en psicoanálisis, lo hacía en otro ámbito. En la universidad, nada, una cosa que me sorprendió, ¿no? Y bueno, otras cosas que también me sorprendieron, que se juntaban a estudiar textos, investigaciones escritas en inglés, en Inglaterra, en Estados Unidos, bueno, pero eso es otro tema. Pero eso es una cuestión también, esta complejidad de la relación entre el psicoanálisis y la universidad, ¿no? Siempre como en una situación de tensión, ¿no? Todo un tema, porque es como en esos ámbitos, en algunas universidades como que hasta hubiera un cierto rechazo, una exclusión deliberada, o sea, algo que no se puede ni mencionar, ¿no? Bueno, al respecto de lo que vos estás diciendo, hace poco me comuniqué con un amigo que, bueno, éramos muy amigos, vivíamos juntos, estudiábamos juntos. Él es chileno, vive en Viña del Mar, y era un tipo muy interesado por el psicoanálisis. En esa época éramos hippies, militábamos en la izquierda y nos gustaba el psicoanálisis, o sea, la hacíamos completa. Bueno, él se recibió unos meses antes que yo, se fue, consiguió una beca, se fue a España y yo me contacté con él hace poco de nuevo. No se dedicó al psicoanálisis, me hablaba de la psicología transpersonal, bueno, me dieron ganas de ponerme a estudiar eso, a ver de qué se trata, a leer, a ver de qué se trata, a lo que él se dedica. Y lo que él me decía justamente esto, me decía, pero no tienen, que en las universidades no hay psicoanalistas, o sea, no tienen un reconocimiento académico, me decía. Y yo le decía, está bueno, mejor. Pero bueno, él entró, como hizo un posgrado, entonces, no sé si tiene un doctorado, una maestría o qué sé yo. Él entró en el engranaje y en el mecanismo del discurso universitario, y en esta cosa del título, de tener título y todo. Entonces yo averigüé, y bueno, hay gente de la ANEL, que es en Santiago de Chile, o sea, cerca de donde él está,
Y entonces yo le mandé ir esa información que busqué por mi lado. Y él me decía, ah, sí, yo lo conozco, esta fue mi alumna, porque él es profesor universitario además. Y me dice, pero esta gente no es reconocida, ¿no? O sea, el tipo ya está totalmente absorbido por esta cosa del discurso universitario. Y le digo, bueno, pero vos no sabías de antes que el psicoanálisis es otra cosa. Está muy bien que vayan por afuera, ¿no? Y además me decía que las pocas personas que tienen como alguna referencia al psicoanálisis allá en las universidades chilenas, son de derecha incluso católicos. O sea, que de psicoanálisis, digamos, nada, digamos, de esta subversión que hablaba, ¿verdad? Absolutamente nada en la universidad, pero existen por afuera. Sí, en España, por ejemplo, que yo sepa, también hay muchísimos psicoanalistas, geniales psicoanalistas. Ni Freud ni Lacan estuvieron en la universidad. Eso dice algo, creo, ¿no? Pero bueno, en fin. También es cierto que, digamos, de las teorías o corrientes o como que quieran llamarse, que se estudian en la universidad, la única que recupera el sujeto es el psicoanálisis. Si no, en esas universidades donde el psicoanálisis nada, ni se lo menciona, es decir, se estudia algo que no es un sujeto, ¿eh? Se estudia, qué sé yo, neuronas, conexiones, no sé qué, pero el sujeto no existe, ¿no? No existe, no existe un sujeto. Eso es también todo un tema, ¿no? Si tiene o no tiene que estar el psicoanálisis en la universidad. Sí, es que ya la noción de, o sea, una teoría del sujeto, no es el psicoanálisis el único que tiene una teoría sobre el sujeto, ¿no? O sea, el marxismo también habla de un sujeto histórico, etcétera. Pero, en fin, hablar de un sujeto ya es algo que problematiza el campo de estudio, ¿sí? Porque hay una sobredeterminación de lo que sería en realidad, o lo que tendría que ser para el discurso universitario, un objeto de estudio. Ya cuando hablamos sujeto, ya le cambiamos todas las coordenadas al discurso universitario, ¿sí? Ya sea un sujeto de la historia, un sujeto del lenguaje, un sujeto del inconsciente, de acuerdo a cómo lo abordemos. Es un problema. Bueno, yo, quiero hacer un aporte. Dos cosas que se me han ocurrido en este momento como ejemplo. Recuerdo en una oportunidad que había venido la CONEAO bueno, que es más o menos la AFIP de la universidad, y había una persona que hacía postulados muy contundentes respecto del reforzamiento de algunas escuelas en desmedro del psicoanálisis. Entonces, en algún momento yo intervengo y le digo, bueno, si vos apoyás otros modos y no le das un lugar al psicoanálisis, quisiera saber si al momento de que vos tengas que trabajar sobre vos, irías a aquel o aquel, y le nombraba las distintas escuelas, y me dice, no, yo me psicoanalizo. ¿Sí? Eso me llamó la atención. Y por otro lado, algo que me gustaría decir, a mí siempre me gustan las exposiciones de Ricardo, porque Ricardo es muy preciso. Una cosa es el psicoanálisis en intención y otra cosa es el psicoanálisis en extensión. Y sabemos que el psicoanálisis, las puntas de ovillo uno las puede tener dentro de una cátedra como la que yo describí, y bueno, tampoco es que todo es tan sencillo, pero tiene su complejidad, tiene el esfuerzo del equipo que me acompaña, por supuesto, siempre, porque no estoy sola jamás en la cátedra, pero no solamente decir que la formación es al modo del ejemplo que dio Freud del cirujano, sino que el psicoanalista no es en soledad, el psicoanalista es con su institución, pertenece a una institución, no es en soledad.
y que la formación del psicoanalista no solamente se refiere al psicoanálisis conceptualmente con todo lo que pueda tener, sino la formación del psicoanalista en todos los campos que se tenga que vincular, porque tanto Freud como Lacan se han vinculado con otros conocimientos que han fortalecido sus teorías. Estoy hablando de la formación del psicoanalista en extensión, en saber de literatura, en saber de filosofía, en saber de, qué sé yo, física cuántica, si a alguien le interesa, saber sobre la época en que se está viviendo. Lacan lo propone como algo muy contundente. El psicoanalista que no esté acorde a su época va a tener una gran fisura en su trabajo. O sea que las cosas van mutando y los modos en que se presentan algunos síntomas sociales, entenderlo como síntomas sociales y no como síntomas singulares, ¿sí? Bueno, eso quería decir. La formación del psicoanalista no se termina únicamente en estudiar psicoanálisis. Sí, eso es fundamental, Ana. Qué bueno que lo hayas traído a colación, sobre todo el tema de la institución. Sí. ¿Sí? Que a diferencia de por ahí, bueno, la psicología, que uno puede ser un muy buen psicólogo y estar encerrado solo y estudiando todo el tiempo, qué sé yo, y ser el mejor diagnosticador, etcétera, etcétera. Bien, eso no cabe para un psicoanalista. Un psicoanalista no es sin la institución, no es sin los otros, y sin el soportar toda la tensión que eso implica, ¿no? Toda la cuestión de que se hace lazo por la relación al psicoanálisis, más allá que la relación del psicoanálisis, de uno con el psicoanálisis es particular. ¿Sí? Y por otro lado, creo que también puede ser pensado esto que dijiste como un aporte del psicoanálisis a la psicología, y es a la representación social que tenía el psicólogo. Que tenía, porque creo que ya no la tiene. Pero antiguamente un psicólogo era alguien culto. ¿Sí? Uno decía, ah, viene un psicólogo. El psicólogo era alguien culto, alguien que estaba muy imbuido del espíritu de su época, ¿sí? Que sabía de que sí, estaba informado, de que tenía una sensibilidad artística, una cierta información, y eso va más allá del incluso de los lacanianos, que se Arminda Verasturi y su esposo organizaban grandes reuniones, tenían vínculos con artistas, bueno, Lacan era amigo de Picasso, en fin. Eso creo que es como un rasgo que el psicoanálisis le aportó a la figura del psicólogo, que ya no existe más. Eso uno ya no lo ve. Ya no ve psicólogos así como interesados por muchas cosas, en general, digo, ¿no? Por supuesto. En general es como que la representación o esa imagen del psicólogo tiene más que ver con un técnico que sabe de determinada cosa. Otra vez escuchaba en la televisión a alguien que estaba, bueno, especialista en trastorno de ansiedad, entonces vaya a hablar de eso. Especialista en tal cosa, bueno, eso de las especialidades, el psicoanálisis rompe con la idea de especialidades porque un psicoanalista tiene que atender, incluso tiene que atender niños, y tiene que atender lo que venga a tocar su puerta o a pedirle un turno, ¿sí? Tiene que estar un poco imbuido de todo. Interesante eso. Sí. A mí me parece que amerita también nombrar que en estas nuevas generaciones, lo cual no quiere decir que los viejos seamos unos sabios y nada de eso, ¿no? Para nada. Los años no dicen nada, los años de la profesión. Creo que tienen tal apresuramiento en la notoriedad, en el ubicarse en un lugar de trabajo, este fanatismo por el currículum. No importa que el currículum esté plagado de hojitas de cursos que son totalmente heterodoxos y que lo mismo fomentan más heterodoxia,
los conocimientos enlatados, como pensando que ya uno tiene un conocimiento definitivo, eterno, y que uno se va a jubilar con eso, sabiendo un montón porque ha hecho tal cosa. El conocimiento, a nivel, digamos, de lo que entendemos como la transmisión, el apetito por saber y seguir, y sabemos a partir de lo que dijo Carito Toconá, lo difícil que es el psicoanálisis, porque cada vez que uno se encuentra con el mismo texto lee otra cosa, y cuando pasan los años uno se da cuenta de que ya había leído, pero resulta que ya no se acuerda. Quiere decir que esa captura del saber y del comprender fácilmente es engañosa. Entonces, todo el tiempo estar en movimiento, estudiar, producir, hablarle a los otros, poder recibir de los alumnos preguntas que uno por ahí no tiene ni idea cómo contestarlas, y tener la capacidad de saber que eso es un motor para que uno vaya en búsqueda de algo, y no creer que uno haciendo 2, 3 o 5 cursitos enlatados ya está la cosa hecha. Pero es un vicio de la época. Porque el conocimiento se ha vuelto una mercancía. Sí, sí. Y también la cuestión de esto que vos decís, el apuro, la inmediatez, ¿no? Esta es una época donde todo tiene que hacerse ya. La gente que tiene un padecimiento psíquico o está angustiada, como vos mencionabas, Ana, bueno, que le den una medicación ya, que cómo va a estar así, es decir, como que todo tiene que ser rápido, ya, 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 y bueno, no sé dónde vamos a terminar este paso, ¿no? O esto que vos decías, Ricardo, ¿no? Esto que tal vez, bueno, esto que se dice que en alguna época los psicólogos u otros profesionales también, ¿por qué no? Que iban al teatro, que veían cine, que leían literatura. Bueno, ahora es como que eso no hay tiempo, ¿no? El celular me resuelve todo al toque y Claro, bueno. estamos todos absorbidos por esta sociedad de la eficiencia y la experticia, ¿no? Estamos todos subsumidos por ese discurso. Ahora, también es real que es el contexto que nos toca. O sea, en este contexto nos toca vivir, y en este contexto tendremos que desarrollar, en este caso, nosotros sostener el psicoanálisis, nuestras instituciones, ¿sí? Aunque pareciera, digamos, una cosa que va a contrapelo de los ritmos que impone la sociedad actual, ¿sí? Pero esta sociedad actual también está haciendo agua feo, ¿no? Se está hundiendo bastante rápido, o más bien se está quemando. Al menos por acá, por esta zona. Y hasta California había incendios, así que Ah, mira vos. bastante. Sí. Bueno. Vos querías decir algo más, Anita, discúlpame. No. Era eso. Yo, digamos, coincido con Ricardo y con esto que acabo de nombrar respecto del apresuramiento. Por ahí los tiempos lógicos del psiquismo no es que se han modificado porque hay un tiempo de ver, de comprender y de concluir. Y hay como un apuro en que la conclusión venga rápido, que la conclusión sea, digamos, un avisoramiento del éxito, como dice Ricardo. Y si yo cometo perdón, los neuróticos hacemos promesas que no cumplimos, partamos de eso. No podemos sostener muchas promesas. Pero en el campo de lo profesional, uno no tiene que prometer nada. Es transitar. Porque si yo de buenas a primeras le digo a un paciente, yo le prometo que en 8 sesiones usted va a estar mejor, se va a divorciar, lo va a dejar a su marido, va a encontrar un amante divino, o va a hacer algún tipo de pirueta en su vida que la va a hacer feliz, es sugestión. Y la sugestión no tiene nada que ver con un trabajo que roce el inconsciente.
¿por qué tienen tantos, digamos, tanta gente, la gente que promete eso? Y justamente porque es el paradigma de la época. Y además poner en boca digamos, del psicólogo, el psicólogo me dijo, o el psicólogo me recomendó, o esto está, no, yo estoy con un psicólogo que avala tal cosa, y bueno, la verdad que si uno avala, recomienda y todo eso, no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Por eso, cuando vos decís, muchas de los modos de abordaje no rozan al sujeto, y es que rozar al sujeto es otra cosa, y es un desafío totalmente distinto. Y que toda promesa es una promesa de felicidad. Exacto, Y toda felicidad atañe a un ideal. exacto. Y el ideal conlleva la norma. Uh-huh. El psicoanálisis no es normativo. Exacto, No podemos prometer nada. sí. Sí, sí, sí. Bueno, no Este sé si viernes hay nos algún ofrece otro comentario, alguna otra participación. Si no, bueno, por ahí nos quedamos pensando y podemos organizar en otro momento otra cosa. ¿Sí? Y bueno, nos vamos a descansar por el fin de semana. Así que bueno, yo quiero agradecerles por sus aportes, por sus ideas, por todo lo que nos quedamos pensando después de este conversatorio. Y bueno,